Les habla el obispo diocesano, Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz. Con mucho gusto, yo como obispo estoy enviando este saludo a todos ustedes, los que son fervientes radioescuchas de la emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro y de las emisoras comunitarias que transmiten desde nuestras parroquias de la diócesis de Socorro y San Gil. En este programa especialmente siempre en domingo, porque el domingo es el día del Señor, el día de la Iglesia, el día de la comunidad, el día de la humanidad, de la caridad para con los demás. Qué hermoso es el domingo para todos nosotros y por supuesto la participación en la Santa Misa. Empezamos el mes de julio, el tiempo ya no nos da tregua, estamos ya en el mes de julio, ¿cómo les parece? Y entonces, litúrgicamente hablando, este domingo 2 de julio corresponde al 13º domingo del tiempo ordinario de nuestra liturgia, en donde le rezamos a Dios que por medio de su gracia le damos gracias por su bondad, por habernos hecho hijos de la luz, por concedernos vivir fuera de las tinieblas del error, por permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Y la verdad es Cristo. Por eso en este programa escuchamos siempre y se proclama y se hace alguna explicación o catequesis del Evangelio del domingo. En este día, 13º domingo, que corresponde al Evangelio de San Mateo, continuando con el capítulo 10, pero ya en los versículos 37 a 42, que nos dice el Santo Evangelio en el día de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio y en este capítulo, decíamos el domingo anterior, Jesús nos está enseñando a todos sus discípulos lo que corresponde a la misión a la que Él los envía. Recuerden, primero con los apóstoles, después con los 72 discípulos, los envió de 2 en 2 y les decía lo que tenían que llevar, lo que tenían que predicar, cuando saludaban en las casas, desear la paz a toda aquella gente que recibía la visita. En fin, hoy en el Evangelio de hoy, que es el final de la enseñanza de Jesús sobre esta misión de los apóstoles, nos trae 2 partecitas en el Evangelio para entenderlo quizá mejor. La primera se refiere a exigencias que el Señor le propone a los mensajeros de la palabra, a los enviados. Y la segunda partecita, podríamos decir que es una promesa, precisamente para quienes, para los que acogen esa palabra que es predicada y también a los enviados a predicar esa palabra, da una promesa. Antes de hablar de la promesa, miremos cuáles son las exigencias que nos trae el Evangelio en relación con
esta misión que Jesús encomienda a sus discípulos y los envía como mensajeros. En unas partes el Señor nos dice como mensajeros, como ovejas en medio de lobos. O sea que la predicación no es fácil. No todo el mundo recibe la predicación. Recuerden que San Juan en el prólogo dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La palabra vino a los suyos y no la recibieron. Así es. La fe, nos decía el Papa Benedicto en sus enseñanzas, en su encíclica sobre la fe, no se impone, se propone, porque el acto de fe es un acto libre, consciente, y se cree por la persona que habla y que le comunica a uno, es decir, el mismo Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Entonces, pero Jesús hace unas exigencias para que se realice esta misión como Él lo quiere. La primera es un desprendimiento de sí mismo, de todo egoísmo o de todo amor que pueda posponer el amor a Dios y el amor de Dios. Por eso nuestro Señor dice en el Evangelio, dice muy claramente, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Qué frases como tan difíciles, porque uno dice, bueno, papá y mamá hay que quererlos, honrar a padre y madre. Sí, pero si se honran más que al mismo Dios, pues ahí no hay jerarquía, y hay una jerarquía de valores. El primer valor es Dios. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, esa es la primera exigencia, que el amor de Jesús sea, como lo dice allá el libro del Deuteronomio, y un escriba fue a preguntarle al Señor cuál es el principal de los mandamientos, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces, el amor a Jesús está por encima de todo. Esa es la primera exigencia, que Él sea el primero y fundamental amor, que sea el centro. Papa Francisco habla de la centralidad, de centrarse uno de ciertas cosas que lo descentran y poner el centro en Cristo. La segunda exigencia se refiere a la cruz. El Señor dijo, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Aquí mismo vuelve y repite que el que no coge su cruz no es digno de Él. Entonces esa es la segunda exigencia. ¿Cuál es nuestra cruz? Cada uno ve que tiene una cruz, que tiene unos sacrificios, que el Señor le exige que se done a sí mismo para los demás, para su prójimo, en su casa, en su familia. Qué importante es que en la familia las personas no donen cosas, se donen a sí mismos. Esa es la generosidad de que todos estos días en la Santa Misa del día y de cada día nos ha hablado San Pablo en su carta a los Corintios. Esa generosidad que hay que imitar de la generosidad de Jesús, que se donó a sí mismo. Se trata de eso. Entonces, hay que tomar la cruz y de cada día y entregar la vida decidida y amorosamente, gota a gota, en servicio de los hermanos, del prójimo. La tercera exigencia es un poco en consonancia con esta segunda, cuando habla de perder la vida por amor de Jesús, entonces gastándose todo día por los hermanos. Esa es la exigencia, el que pierde su vida la encontrará, en cambio el que guarda su vida la perderá. Es en ese sentido que nuestro Señor dice que amando siempre sin esperar nada, desinteresadamente, no egoísticamente. Esa es la exigencia del Señor que nos pide hoy para que seamos dignos de Él, para que seamos verdaderos discípulos. Y entonces en la segunda parte Él hace una promesa diciendo, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Esta palabra, este verbo recibir en el Evangelio de San Mateo, que hoy aparece 6 veces, nos recalca la acogida libre que se da al Evangelio y a sus enviados. Es una acogida libre, ya lo hemos dicho.
para esto de la fe se necesita libertad y amor, porque el Evangelio es un don, no es una conquista que uno pues aprisiona como si fuera un bien particular y que yo soy el que tengo todas las cualidades necesarias para ser un buen discípulo, sin pensar que ahí está la gratuidad de Dios. El Evangelio, la fe, es un don del Padre a Jesús y es un don de Jesús a los suyos. Por eso dice, el que los recibe me recibe a mí, y el que me recibe a mí ha recibido a mi Padre. Es toda una cadena de amor. Entonces, al don de Dios hay que responder con el don de nosotros, de entregarnos a Él. Y esta integración entre el don de Dios, que es su amor para con nosotros, y nuestra respuesta también como donación a Dios, y en esa integración se realiza nuestra propia salvación. Entonces el Señor nos invita a que seamos en esa entrega a los demás como un don, como profetas que anuncian el Evangelio, la buena nueva, y denuncian el pecado, como justos, que en la Biblia justo quiere decir santo, es decir, fieles a las promesas del Señor y a sus mandamientos, y como pequeños, con humildad, porque el orgullo y la soberbia son enemigos de todo este camino de la salvación, y el padre de la soberbia es el demonio. Entonces, qué mejor que en toda tentación el demonio nos invita a ser orgullosos y a inflarnos de tal manera que eso nos aparta de Dios, porque el Evangelio y la palabra de Dios es para los humildes. Dios se oculta a los sabios, nos dice hoy también el Evangelio. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. Entonces nuestro Señor nos invita a eso, porque Él da su gracia, nos dice el Evangelio, a los humildes, a los pequeños. Nuestro Señor desciende, es un movimiento descendente de que Él viene a nosotros, y también un movimiento ascendente de parte de nosotros, que respondemos con nuestra oración, con nuestra alabanza y con el testimonio de discípulos. Vivir como discípulo misionero es participar en esta doble dinámica, la que viene de Dios y la que responde de nosotros a la acción de Dios. Y de esa manera se obra la salvación en nosotros y nosotros glorificamos a nuestro Padre. Por eso unámonos a esta oración. Señor Jesús, concédenos un amor claro y decidido por ti, de manera que te pongamos siempre como el valor fundamental de nuestra vida, y déjanos ser mensajeros alegres de tu presencia y de tu acción por medio de nuestro actuar y nuestro servicio a los hermanos. Amén. La bendición para todos ustedes, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y a toda su familia. Muy buen domingo para todos.